En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Gaudete in Domino semper, iterum dico, gaudete. Modestia vestra nota sit omnibus hominibus, Dominus prope est. Queridos hijos en Cristo, celebramos hoy, 13 de diciembre, la tercera doménica de Adviento, doménica de rito semidoble, privilegiada de segunda clase. Conmemoramos también hoy, 13 de diciembre, la memoria de Santa Lucía, Virgen y Mártir, y la octava de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Santa Lucía de Siracusa, mártir romana del siglo III. Era Santa Lucía, una noble romana que había quedado huérfana de padre. Su madre, achacada por las enfermedades, la exhortó a contraer matrimonio con un joven pagano. Para evitar el matrimonio, Santa Lucía, que se había consagrado a Dios, convenció a su madre para que fuesen a Catania a orar ante la tumba de Santa Águeda y obtener así la curación de las hemorragias que tenía. Ella misma acompañó a su madre y Dios escuchó sus oraciones, curando a la madre. Entonces Santa Lucía le dijo que deseaba consagrarse a Dios y repartir su fortuna entre los pobres, a lo cual accedió. El pretendiente de Lucía se indignó profundamente y delató a la joven como cristiana ante el procónsul Pascasio. En ese momento arreciaba la más dura de las persecuciones contra los cristianos en la época de los romanos, la del emperador Diocleciano. Detenida, aquel procónsul instó a la joven para que adorase a los dioses, amenazándola incluso con torturarla para que no se resistiera. Sin embargo, Santa Lucía respondió que los que creemos en Cristo y tratamos de llevar una vida pura, tenemos al Espíritu Santo que vive en nosotros y nos da fuerza, inteligencia y valor. El juez entonces, aquel juez impío, amenazó con llevarla a un lugar donde sería sometida a la fuerza por varios hombres. Ella, sin embargo, respondió aquello del cuerpo queda contaminado solamente si el alma es consciente. Siglos más tarde, Santo Tomás de Aquino admiraba la respuesta de aquella santa, pues al fin y al cabo, como bien dice Santo Tomás, no hay pecado si no se consiente en el mal. No obstante, permitió Dios que aquellos impíos no pudieran llevar a cabo la acción que pretendían. Ni los guardias, ni siquiera con 2 yuntas de bueyes, consiguieron mover a Santa Lucía del sitio donde estaba, como si por arte de magia hubiera echado raíces en la tierra. Pascasio, al enterarse de lo sucedido, condenó a Lucía de brujería y la llevaron a la hoguera. Sin embargo, el fuego tampoco le hizo daño. Al ver esto, lleno de ira, ordenó que le sacaran los ojos, y sin embargo, la santa siguió viviendo. Pascasio, enfurecido, la condenó a ser decapitada, y así entregó su vida a Dios, el 13 de diciembre del año 304. Roguemos, pues, a esta santa, para que permanezcamos siempre firmes ante Dios nuestro Señor
y no resistamos a cometer cualquier pecado a una costa de nuestra vida. Celebramos también, como decía al principio, la tercera doménica de Adviento. Como os comentaba hace 3 domingos, el tiempo del Adviento quiere precisamente la Iglesia prepararnos a la venida de Cristo nuestro Señor. Así pues, vemos hoy, en el tercer domingo de Adviento, llamado también Domingo de Gaudete, cómo se acerca cada vez más la venida de Cristo. En esta doménica, la Iglesia relaja un poco la penitencia, como habréis podido observar los que esta mañana hayáis acudido a misa. El sacerdote se viste de ornamentos rosados, se vuelven a ver flores en el altar, se vuelve a oír las melodías del órgano, y todo nos indica, con júbilo y alegría, que cada vez está más cerca el Señor. Así pues, comienza hoy la Iglesia en el introito con la misma lectura del San Pablo a los filipenses. Gaudete in Domino semper, iterum dico, gaudete. Modestia vestra nota sit omnibus hominibus Dominus prope es. Hermanos, gozaos siempre en el Señor. Otra vez os lo digo, gozaos. Vuestra modestia sea manifiesta a todos los hombres, porque el Señor está cerca. No andéis solícitos en cosa alguna, mas con mucha oración y ruegos, con hacimiento de gracias, sean manifiestas vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepuja a todo pensamiento, guarde vuestros corazones y vuestras inteligencias en nuestro Señor Jesucristo. Gaudete in Domino semper, iterum dico, gaudete. Alegraos en el Señor, que Él sea vuestro único motivo de gozo y de alegría. Ay de aquellos que buscan gozos fuera del Señor, pues al fin y al cabo, el fin último de la vida humana es precisamente la bienaventuranza o felicidad, el gozo y el gozo eterno. Pues, como nos recuerda San Ignacio en el principio y fundamento, ya sé que estáis hartos de que os lo repita, pero no me cansaré de hacerlo, no solo porque la Pía Unión sea muy ignaciana y tomista, que lo es, sino porque es algo que debemos tener presente continuamente ante nuestros ojos, para no olvidarnos de ello, y poder cumplirlo cada vez más y mejor. Decía que, como nos dice San Ignacio de Loyola, el hombre ha sido criado para alabar, reverenciar y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma. Dios ha creado, por lo tanto, al hombre para que tienda a él felicidad infinita y suprema, para que goce de él. El hombre, por lo tanto, por naturaleza, tiende al gozo y a la alegría. Pero hay de aquellos que, olvidándose del principio y fundamento, que olvidándose de que el único gozo que podemos tener, que nos puede saciar plenamente, pues es un gozo infinito, es el de poseer a Dios, el de gozarnos en el Señor, como nos dice hoy San Pablo. Sin embargo, son muchos los que continuamente se olvidan de cuál es el gozo que deben buscar y perseguir, y se pierden por las ramas, buscando otros gozos o deleites, carnales, pecaminosos, vacíos de Dios y de la plenitud que el gozo de Él nos brinda. Se abandonan a toda suerte de pecado y deleite. Deleite temporal, que lejos de concederles ningún gozo duradero,
apenas les da instantes de gozo, pero de un gozo amargo que jamás podrá saciarles, y que irá cada vez más vaciándoles y dejándoles sin ningún tipo de alegría. Nos dice Santo Tomás de Aquino que el pecado, al fin y al cabo, consiste en la apetencia de algún bien transitorio, no un bien infinito, sino de un bien transitorio que se desea de manera desordenada. Y por consiguiente, una vez tenido ese bien finito, fugaz, banal, se deleita uno en él desordenadamente. Ese deleite, ese gozo, puede ser espiritual o puede ser carnal. De ahí que el pecado pueda afectar al espíritu o a la carne, ser carnal o ser espiritual. Pecados carnales, por excelencia, son aquellos de la lujuria y la gula, por medio de los cuales el hombre, olvidándose de gozar en Dios, intenta gozar solamente en su cuerpo. En la gula, intenta, por medio del exceso de la comida, conscientemente, moverse hacia el placer producido por los alimentos. Sin embargo, por más que ingiera y coma alimentos, por muy buenos que estén, nunca llegará a sentirse saciado y después de haberlos ingerido, querrá volver a ingerir más. Pues al final, no hay ningún goce y deleite, temporal ni transitorio, que pueda saciar el ansia de gozo y felicidad a la que aspira el ser humano. Los pecados de la lujuria no son sino precisamente ese deleite desordenado en los placeres venéreos, donde el apetito inferior, concupiscible, termina imponiéndose al entendimiento y voluntad, a las potencias superiores, de manera desordenada, dando así pues la vuelta precisamente al orden que debería tener un ser humano, y es que sus potencias superiores, entendimiento y voluntad, pudieran dominar a las inferiores. Sin embargo, por medio de la lujuria, se somete el entendimiento y la voluntad, se somete al alma a los goces, placeres del cuerpo. Por eso San Pablo, en la carta de los Corintios, nos dice: purifiquémonos de toda mancha, de la carne y del espíritu. Y también aquello de que el que fornica peca contra su propio cuerpo, pues a fin y al cabo, el alma sirve al cuerpo en vez del cuerpo al alma. Tanto que en el momento de los pecados de lujuria, el hombre no puede ni siquiera pensar en ninguna otra cosa, absorbida, como tiene la razón, en sólo el deleite carnal. Deleite que lejos de llenarle, gozo que lejos de saciarle, cada vez lo va vaciando más y dejando más insatisfecho, pues cuando se termina ese gozo, inmediatamente desea volver otra vez a tenerlo. Es un gozo imperfecto y un gozo que además comete en el alma uno de los mayores daños, pues la somete y la deja en manos de cualquier otro pecado, con tal de salirse con la suya. Pero hay quienes buscan deleite en sí mismos, un deleite, un deseo desordenado en deleitarse en su propia excelencia, en una excelencia
que no es ni siquiera real, sino que viene dada por una exacerbación de su propia naturaleza. La soberbia, ese deseo desordenado de ser tenido en cuenta, de estar por encima de rebelarse, de no someterse, de no obedecer, de no acatar, pues encuentra deleite y gozo en contemplarse siendo lo que no es. A veces, por desgracia, ese gozo o ese deleite se obtiene, o lo obtienen algunos, al considerarse dueños de muchas riquezas, y sólo consiguiendo estas riquezas obtienen cierto deleite. La avaricia. El avaro se deleita en la posesión de las riquezas y el dinero, y en ello le va su vida. Sin embargo, cuanto más dinero tiene, cuantas más riquezas atesora y posee, tanto más desea tener, y nunca se verá saciado, pues sólo Dios puede saciar el deseo de felicidad y gozo en el hombre. Los hay quienes incluso sienten deleite y gozo con el pensamiento de venganza, con la esperanza de venganza, la ira. Quienes dejándose llevar por este pecado, por este desorden, lo que buscan es un gozo fugaz también, pensando, maquinando la venganza contra aquellos que de alguna forma hayan podido ofenderle, o la envidia, ese gozo desordenado en el bien propio, o en los bienes propios, con tristeza de los bienes ajenos, por cuanto consideran que el bien ajeno es contrario al propio. Por eso, la soberbia y la envidia son los dos pecados principales de Satanás y los ángeles caídos, pues ven con tristeza y se alegran en la caída del hombre. Ven con tristeza la dignidad a la que la humanidad ha sido encumbrada por la redención de Cristo, y se alegran cuando ven que el hombre no es capaz de llegar a esa felicidad, a ese gozo, a gozar de la bienaventuranza de Dios. Ellos, que desde el primer momento, al enterarse de los planes de Dios sobre el hombre, al enterarse de los planes de Dios sobre la encarnación, gritaron aquel non serviam, expresión máxima de soberbia. No serviré, que me sirvan a mí. No serviré a ningún hombre, ni incluso aun cuando sea Dios. No serviré a ninguna mujer que sea encumbrada por encima de los ángeles. Non serviam, no serviré ni a Jesús ni a María. Creyéndose, intentando gozarse en el deleite de ser más que Dios, más que los hombres. Y así, el demonio, los demonios, llevan al hombre por el camino de la perdición, a causa de su soberbia y su envidia.
pues no quieren que el hombre goce bajo ningún concepto de la felicidad y bienaventuranza que Dios ha dispuesto para él. Por eso, San Pablo nos dice en la epístola: gozaos siempre en el Señor, y nos insiste inmediatamente: otra vez os lo digo, gozaos. Gaudete in Domino semper, iterum dico, gaudete. Como dice nuestro fundador y obispo Monseñor de Rojas, la clave está en el semper. La clave del gaudete, del gozaos, está en el siempre. Siempre. En la alegría o en la tristeza, en la salud o en la enfermedad, en la pobreza o en la riqueza. En cualquier circunstancia o situación, alegraos siempre en el Señor. Fijaos, pues, en el santo Job. Aun a pesar de haberlo perdido todo, riquezas, familia, posición, estima, lo único que hizo fue decir aquello de: Dios me lo dio, Dios me lo quitó, alabado sea Dios. No debemos fijarnos en si tenemos o no tenemos salud, dinero, seres queridos. No debe ser eso motivo de gozo. El único motivo de gozo, nuestro único gozo, debe estar en el Señor. Gaudete in Domino semper, iterum dico, gaudete. Alegraos siempre en el Señor. No pongáis vuestros gozos en bienes materiales, ni tan siquiera en seres finitos y mortales. No sea que os pase, como le pasó, entre otros, a San Francisco de Borja, que, enamorado como estaba en secreto de la emperatriz de España, al tener que ser testigo de su muerte y ver corrompida aquella belleza humana, cayó en la cuenta, se convirtió y gritó aquello de: no serviré nunca más a amo que se me pueda morir. Pues, aunque está bien, por supuesto que sí, claro está, faltaba más, que amemos a nuestros seres queridos, a nuestra familia, incluso que amemos a las personas con las que vamos a formar una vida, a nuestro cónyuge, nuestra mujer, nuestro marido. Sin embargo, a nadie debemos amar por encima de Dios. El gozo debe ser, nuestro gozo supremo debe ser y estar en Dios nuestro Señor, y servirnos, como dice San Ignacio de Loyola, también de las personas, en tanto en cuanto me acerquen a Dios, y alejarme de ellas, en tanto en cuanto me alejen de Él, indistintamente de vínculos de amistad o vínculos carnales. Pues no debemos poner a ningún ser humano por encima de Dios. De lo contrario, estaremos buscando un gozo o deleite mortal, fugaz, finito, y seremos reos de cualquier otro tipo de pecado. Continúa además San Pablo, después de avisarnos, exhortarnos al gaudete, al gozarnos, continúa diciendo: modestia vestra nota sit omnibus hominibus, Dominus prope est. Vuestra modestia sea manifiesta a todos los hombres, porque el Señor está cerca.
quienes ponen su gozo en las cosas temporales y se dejan llevar sobre todo por la madre de todos los pecados, que es la soberbia, intenta saciarse con cosas que no le sacian. La soberbia, lejos de dar gozo, lo que hace es mover a la persona a desear cada vez más conseguir un gozo a costa de lo que sea. Sin embargo, aquellos que se gozan en el Señor, como nos dice San Pablo, deben gozarse con modestia, y la modestia debe ser manifiesta a todos los hombres. ¿En qué consiste, pues, la modestia? Muchos han querido ver cierta similitud y casi considerar sinónimos a la modestia y la humildad. Al fin y al cabo, como nos dice Santo Tomás de Aquino, modestia y humildad forman parte de la templanza. La modestia, como virtud, debe moderar sobre todo 4 objetos, 4 movimientos. En un primer momento, en primera instancia, los movimientos del ánimo hacia alguna excelencia, es decir, la soberbia, los movimientos de la soberbia. Excelencia que no se corresponde con la realidad. Para combatir la soberbia y la forma de moderarla, precisamente, es por medio de la humildad. Otro de los movimientos que debe moderar la modestia son los movimientos del deseo de las cosas del conocimiento. Esa curiosidad exacerbada. Pues al fin y al cabo el hombre, como compuesto de alma y cuerpo, en cuanto a lo espiritual, tiende a conocer. Lo malo es cuando, movido por esa curiosidad, sin ningún tipo de moderación, de modestia, de estudiosidad, que es la virtud de la que nos habla Santo Tomás, que debe moderar este movimiento desenfrenado de curiosidad, se olvidan de cuál es el gozo al que debe tender todo ser humano, con su cuerpo y con su mente, con su cuerpo y con su alma. Y cegados por la soberbia, dejándose llevar por la curiosidad, ponen al hombre, e encumbran al hombre por encima de todo, por encima incluso de Dios. De manera que aquello que yo no puedo conocer, al final, simple y llanamente, no lo considero o lo niego. Limitan por completo al hombre, concediéndole, dándole unas capacidades que no tiene, y negando que el hombre pueda ser capaz de conocer aquello que le excede. Se convierte el hombre en el centro de todo y niegan incluso a Dios. Ese deseo desordenado de conocimiento, movido por la curiosidad, termina llevando al hombre al indiferentismo, al agnosticismo, al ateísmo, llegando a negar a Dios. Como excede de mis capacidades cognitivas, o no creo en él, o simple y llanamente no lo considero, y busco la felicidad, el gozo, por otras vías, que al final no me van a saciar. Debe, por lo tanto, la modestia moderar también el deseo de las cosas del conocimiento,
para con modestia, con humildad, conocer y reconocer cuáles son nuestros límites, hasta dónde podemos llegar con nuestro conocimiento, y someter nuestro entendimiento, memoria y voluntad a la revelación divina. Otros movimientos que debe moderar, los terceros, son los movimientos de las acciones corporales, tratando que se hagan con decencia y honestidad, tanto cuando se trata de obrar con seriedad. Un cristiano no puede ir por ahí haciendo gestos obscenos, gestos exagerados, gestos indecentes, deshonestos, poco serios. El cristiano, el católico, como ser bautizado que es, como templo del Espíritu Santo que es, debe respetarse y hacer respetar su cuerpo por medio también de los gestos, de las acciones corporales, decentes, honestas, serias. Que no es que uno no se pueda reír, pero tanto en el hablar como en el actuar deberíamos hacer como recomienda San Juan de la Cruz. Según tu estado, habla y actúa como hablaría y actuaría Cristo en tu misma situación. Paraos a pensar, cuando queráis gesticular, hablar, realizar cualquier tipo de acción, si Cristo haría o diría lo mismo estando en tu situación. De esa manera podremos e iremos refrenando cada vez más ese apetito desordenado, quizás movidos por ese afán de protagonismo. Otro de los movimientos, los cuartos, que deben moderar la modestia, son todos los movimientos, todo aquello relacionado con el ornato externo, con vestidos y objetos similares. Y me entretendré aquí de manera especial, pues muchas veces nos olvidamos precisamente de esa modestia en el ornato externo, de esa modestia en el vestir. Pero padre, me diréis algunos, ¿cómo debe entonces vestir un cristiano, un católico o una católica? Nos limitaremos al magisterio de la Iglesia y los últimos papas que se han manifestado al respecto fueron su Santidad Pío XI y Pío XII, último papa de la Iglesia Católica. Precisamente Pío XII, en 1954, lamentó el triste y funesto espectáculo, en muchas ocasiones, que daban las personas católicas, sobre todo refiriéndose a las jóvenes. Dijo aquello de cuántas jovencitas hay que como tantas ovejas no ven nada malo en seguir ciertos estilos desvergonzados. Ciertamente se ruborizarían si supieran la impresión que hacen y los sentimientos que evocan en las personas que las ven. En otra ocasión llegó a decir este Papa que el bien de nuestra alma es más importante que el corporal y debemos preferir el bienestar espiritual de nuestro prójimo a las comodidades de nuestro cuerpo. Si cierto tipo de vestido constituye una ocasión grave y próxima de pecado,
y pone en peligro la salvación de tu alma y la de otros, es tu deber abandonarlo. Oh madres cristianas, decía Pío XII, si supieran qué futuro de ansiedades, peligros y de vergüenzas preparan para sus hijos e hijas al acostumbrarles imprudentemente a vivir escasamente vestidos y haciéndoles perder el sentido del pudor. Si supieran, se apenarían y espantarían por el daño que se hacen a ustedes mismas, por el daño que están causando a estos niños, a quienes el cielo les ha confiado para ser educados como cristianos. Nos dice Pío XI, ¿cómo pues debe vestir un católico, una católica? Nos dice el magisterio de la Iglesia, el 12 de enero de 1930, por medio de la Sagrada Congregación del Concilio, por mandato de su Santidad Pío XI, que insistió y dio directrices exactas e instrucciones enfáticas a todos los obispos sobre la modestia en el vestir, nos dice lo siguiente: recordamos que un vestido no puede llamarse decente si tiene un escote mayor a 2 dedos por debajo de la concavidad del cuello, si no cubre los brazos por lo menos hasta el codo en la calle y por la muñeca en la iglesia, y la falda escasamente alcanza un poco por debajo de la rodilla. Tiene que cubrirla holgadamente sentada. El uso de las medias es obligatorio siempre en la iglesia y recomendable fuera. Además, los vestidos de material transparente quedan totalmente prohibidos. Siguiendo el uso del mandato paulino, en el canon 1262 del derecho canónico, el uso de la mantilla en las mujeres en la iglesia es obligatorio. De no llevarla, se le ha de invitar a abandonar el templo. Y sigue diciendo para el hombre también: el propio hombre no se escapa a la inclinación de exhibir su carne. Algunos van en público desnudos hasta la cintura, o en pantalones muy apretados o en calzonetas muy pequeñas. El pantalón debe ser largo, llevar chaqueta, al menos siempre dentro de la iglesia. Y fuera se puede ir en mangas de camisa remangadas, pero mangas largas. A lo sumo, 2 vueltas a las mangas, que dan cierta elegancia. Pero no, y traigo a colación ahora lo que dice nuestro fundador: no uséis esas mangas cortas, esas mangas de panadero, las mangas de panadero para el obrador, pero no para las calles, y mucho menos para las iglesias. Y estas normas son para que no ofendan a Dios y no cometan ofensas en contra de la virtud de la modestia. También pueden ser una ocasión de pecado, en pensamiento y deseo, para otra persona. Por lo tanto, nos dice la Iglesia que las mujeres, como bien sabéis, deben ir cubiertas con una mantilla holgada a la iglesia, de manera obligatoria, haciendo caso al precepto de San Pablo: la mujer que se cubra la cabeza, la mujer que ora, que se cubra la cabeza, y si no se la cubre, que se rape, nos dice San Pablo. Y además, en cuanto a los vestidos, como bien habéis oído, y os vuelvo a recordar, el escote no puede bajar más de 2 dedos desde la concavidad del cuello. Todo lo que supere los 2 dedos es inmoral, indecente. No deben entrar así a la iglesia. Y no solo no deben entrar a la iglesia, sino que no deben ir así por en la calle. Pero si acaso tuvieran el atrevimiento de entrar en la iglesia con escotes más grandes de 2 dedos, los sacerdotes deberán negarle los sacramentos. Las mangas, para la iglesia,
deben ser largas, cubrir hasta la muñeca. Y para la calle, bajar del codo, llegar por lo menos hasta el antebrazo. En cuanto a las faldas, holgadas, nada de pantalones para las mujeres, faldas holgadas, que bajen de la rodilla de manera que al estar sentadas cubran las rodillas. No hace falta tampoco que lleven faldas hasta los tobillos como si fueran monjas, pero sí lo suficientemente largas como para que al sentarse les cubran las rodillas. Y así deben ir fuera y dentro de la iglesia, no solo dentro. Dentro de la iglesia deberán llevar siempre medias. Siempre. Y esto vale para cualquier país del mundo. No solo para países europeos donde hace más o menos frío. También para los tropicales. Y países donde hace calor. La mujer debe llevar medias dentro de la iglesia. Y manga larga. Y es más, recomienda al magisterio de la iglesia que incluso fuera de la iglesia también las lleven. Luego, venimos a quejarnos y a decir, ay, pero es que hace mucho calor en verano, hace mucho calor aquí o allí o en tal o en cual sitio. Que vuestra modestia, nos dice San Pablo, sea manifiesta a todos los hombres. Modestia en el actuar, modestia en el deseo de conocer, modestia a la hora de vestir, y sobre todo a la hora de vestir. Pues al fin y al cabo, la modestia en los actos externos es tan importante cuanto la moderación de lo interno se da a conocer precisamente mediante signos externos. Las jovencitas de hoy en día, que van con faldas excesivamente cortas, ropas excesivamente ceñidas, sin medias, provocando, encima tienen la osadía, la arrogancia, la soberbia de decir que ellas no pecan, que quien peca es quien le mira mal, ellas o ellos, porque también los hay. Hemos visto también que nos decía que el hombre debe llevar ropa holgada, que no lleve pantalones ni ropas apretadas, que no vayan desnudos de cintura para arriba, que lleven manga larga y chaqueta. Los hay también que van con ropas ceñidas, intentando enseñar ciertas bellezas corporales. Tanto ellos como ellas se excusan en que ellos no pecan, pecan quienes les miran mal. Luego pasa lo que pasa, se cometen los delitos que se cometen, y claro, la culpa es del que ha cometido el delito, que es el que está mal de la cabeza o el que tiene apetitos desordenados, pero no de quien provoca precisamente esos apetitos desordenados. Pero ¿habráse visto semejante soberbia? El católico, la católica, debe vestir de manera modesta, respetándose por cuanto es templo del Espíritu Santo, y su cuerpo es sagrado. Con humildad, modestia, en el ánimo, sin creerse ser más, ni querer ser más bella, ni más hermosa o hermoso, dejándose llevar por vanidades frutos de la soberbia. Modestia en el actuar, en los gestos corporales, con decencia, con honestidad, con seriedad, y modestia en el vestir. Pero sobre todo, es que la modestia en el vestir es la que de alguna forma manifiesta esa modestia interna,
esa humildad y esa modestia en todo tipo de acciones. Que vuestra modestia sea manifiesta a todos los hombres. No está de más recordar, llegados a este término, hablando de cómo se debe vestir dentro y fuera de la Iglesia, que el canon 1262 que hemos citado antes con el velo o la mantilla, también nos recuerda lo siguiente: es de desear que conforme a la disciplina antigua las mujeres estén en la Iglesia separadas de los hombres. Esto sigue diciéndolo el derecho canónico. Y sin embargo, hay muchos eclesiásticos que lo desconocen y que no lo imponen en sus templos. Las mujeres deben estar separadas de los hombres. Según el país, habrán de hacerlo dependiendo a la costumbre o tradición que tuvieran. En España, por ejemplo, lo tradicional era que los hombres se sentaran en el lado del Evangelio por ser el lado más digno y las mujeres en el lado de la epístola. Es decir, según entramos a la iglesia mirando al altar, los hombres en el lado de la izquierda y las mujeres en el lado de la derecha. Pero incluso en la iglesia no solo deben vestir modestamente, sino que deben estar también separados. Podemos decir, por lo tanto, que la modestia es casi sinónimo de la humildad. Y si la soberbia es la madre y raíz de todos los pecados, la humildad es precisamente madre de todas las virtudes. Por eso San Pablo nos insiste tanto en que nos gocemos en el Señor, pues solo en Él podemos encontrar gozo perdurable. Que nos gocemos en el Señor y que además lo hagamos de manera modesta, de manera que nuestra modestia sea externa y sea manifiesta a todos los hombres, es decir, que se transmita a todos aquellos vuestra fe, vuestro gozo en Dios. Pues quien se goza en Dios no viste de manera indecorosa, no actúa de manera indecorosa, no se deja llevar por la curiosidad de manera desmedida, ni se deja llevar por el ánimo de ser considerado o considerarse por encima de sus límites o posibilidades. Nos está, por lo tanto, San Pablo diciéndonos: alegraos en el Señor y sed humildes, y que vuestra humildad, que vuestra modestia sea manifiesta a todo el mundo. ¿Por qué? Porque Dios está cerca. Dominus prope est. Y aunque esta lectura aparece el tercer domingo de Adviento, San Pablo sin duda no escribió esta carta antes del nacimiento de Cristo. Pero como os dije en su día, la Iglesia en el Adviento nos prepara al doble advenimiento. Primero, a la celebración del advenimiento de Cristo, del primer advenimiento, del nacimiento, de la encarnación, a la celebración de su aniversario. Y por otro lado nos prepara también al segundo advenimiento. Segundo advenimiento, que no tenemos que buscarlo en el Apocalipsis ni preocuparnos por cuándo vaya a ser el final del mundo. Dios está cerca. Y es que 50, 60, 70, 80 años son un suspiro que pasan en un segundo. Ayer éramos jóvenes y hoy ya estamos postrados en cama esperando que nos llegue la muerte. Dios está cerca, claro que sí. Y no sabemos cuándo, cómo, en qué momento, en qué lugar vendrá a reclamarnos y a llamar a nuestra puerta. Haced pues como las vírgenes sensatas y no como las necias. Acordaos de aquella parábola del Evangelio, en la que
fueron las vírgenes a esperar la venida del esposo, unas con aceite de sobra para sus lámparas y otras con el justo y menos. En la vigilia, mientras esperaban la venida del esposo, las necias se quedaron sin aceite y le pedían aceite a las prudentes. Pero las prudentes que eran, valga la redundancia, no quisieron darle aceite, no sea que no nos llegue ni para vosotras ni para nosotras. Y cuando marcharon las necias en busca de aceite, al volver se encontraron las puertas cerradas, pues ya había llegado el amado, el esposo, y las había dejado fuera, y no habían podido entrar a las nupcias, al banquete nupcial. Es pues la lámpara, símbolo del alma en gracia. Las vírgenes prudentes procuran vivir en gracia de Dios. El católico prudente, temeroso de Dios, que se goza y alegra en Dios nuestro Señor, y que se manifiesta a los demás hombres de manera modesta, procura vivir en gracia de Dios, alabándolo, reverenciándolo y sirviéndolo, para luego, por medio de esto, poder salvar su alma. A quien así actúa, no le pilla a Dios de improviso, sino con las lámparas llenas de aceite, con su alma rebosante de gracia. No hagáis, pues, como las necias, que se abandonan a los pecados, a los placeres de la carne o del espíritu, buscando deleite y gozo en cosas finitas fuera de Dios, posponiendo siempre la conversión, pues ya tendré tiempo de pedir perdón, ya tendré tiempo de confesarme, ya tendré tiempo de arrepentirme, ya tendré tiempo de amar a Dios, ya tendré tiempo. Y cuando te quieras dar cuenta, el tiempo se acaba y ya no puedes gozar de Dios, gozar del banquete nupcial. No dejéis para mañana aquello que podéis hacer hoy. No dejéis, como nos dice San Pablo, que el sol se esconda, pillándoos en pecado, sobre vuestra ira, sobre vuestra soberbia, sobre vuestro orgullo. No pospongáis la conversión, no pospongáis los sacramentos, no pospongáis la confesión, pues Dios, que quiere que le gocemos, y que de sobra sabe, pues nos ha hecho para ello, que nuestra fidelidad, nuestra felicidad y bienaventuranza está en gozarle. Nos ha dado todo aquello, todo lo necesario para que podamos gozarle, para que podamos mantenernos en gracia. Nos ha dado los sacramentos. Vino a redimirnos, pues el hombre no podía hacer nada para salvarse, y eso es lo que celebramos en estos días, que vino a redimirnos, y de qué manera, asumiendo nuestra naturaleza y dando su vida, ofreciendo su vida al Padre como víctima propiciatoria por los pecados de los hombres. Vino a redimirnos y nos dio los sacramentos como canales de gracia. No pospongáis, por lo tanto, los sacramentos. Procurad confesaros con frecuencia, comulgar, vivir en gracia, y si pecáis, no os mantengáis hundidos en el lodo, revolcándoos como los animales que se revuelcan en su inmundicia. Levantaos, salid de ahí, pues Dios os ha dado los medios necesarios. No os durmáis, no seáis holgazanes y perezosos.
id corriendo a por aceite, mantened vuestras lámparas encendidas. Gozaos en el Señor, que vuestra modestia sea manifiesta, porque Dios está cerca. Por eso, precisamente, nos continuaba San Pablo diciendo: no andéis solícitos a cosa alguna. Es decir, no os distraigáis en deleites y gozos temporales, fugaces, banales, que os llevan por el camino de la perdición, mas con mucha oración y ruegos, con hacimiento de gracias, sean manifiestas vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepuja todo pensamiento, guarde vuestros corazones y vuestras inteligencias en nuestro Señor Jesucristo. No sea que durmiéndoos, cegados por vuestros pecados, por vuestra soberbia, por vuestra vanidad, por vuestro orgullo, por vuestra ira, por la envidia, por la gula, la lujuria, la pereza, la avaricia, no sea que cegados por tantos y tantos deleites finitos que embotan vuestra alma, no seáis capaces de daros cuenta de que Dios está ya aquí, como le ocurrió a los fariseos del Evangelio. Fueron a donde San Juan Bautista a preguntarle si él era el Mesías, si era Elías, si era uno de los profetas, a lo cual, tajante, el Bautista respondía: no, no, no. ¿Quién pues eres? Yo soy la voz que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor. Y luego, posteriormente, les dijo a aquellos fariseos: yo bautizo en agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Aquellos fariseos, cegados por su soberbia, eran incapaces de ver a Dios, que estaba allí, en medio de ellos. No seáis soberbios, sino humildes y modestos. Gozaos siempre en el Señor, en cualquier circunstancia. Gaudete in Domino semper, iterum dico, gaudete. Para así poder reconocer humildemente a Dios nuestro Señor. De manera que cuando venga a reclamar lo que le pertenece, vuestras vidas, os pueda encontrar con las lámparas encendidas y aceite de sobra, con el alma en gracia, y poder así pasar a gozar del deleite, del gozo, del banquete nupcial. Celebraremos también esta semana, y los que habéis venido esta tarde podréis observar ahora más tarde, precisamente la fiesta de la expectación de Nuestra Señora, o Nuestra Señora de la Expectación, también conocida como la advocación de Nuestra Señora de la O. El 18 de diciembre, próximo viernes, actualmente nosotros, como bien sabéis, estamos celebrando la novena de la expectación. El 18 de diciembre celebraremos esta fiesta tan española. Españolísima, sí. Decíamos en el último sermón, el día de la Inmaculada, que el dogma de la Inmaculada es un dogma genuinamente español. Pero la fiesta de la expectación no se queda ni mucho menos atrás. Pues las dos fiestas más antiguas que hay en la Iglesia, las dos fiestas marianas más antiguas, son la de la Asunción de Nuestra Señora y la expectación del parto, el 18 de diciembre. Fiesta españolísima, pues ya en el 656
En el 10º Concilio de Toledo se dictaminó que el 18 de diciembre se celebrase la fiesta de la Encarnación. Pues tan gran fiesta y tan importante, al caer normalmente en Cuaresma el 25 de marzo, para evitar que se viera afectada por las tristezas de la Cuaresma, los padres del Concilio de Toledo dispusieron que aquel día en que el ángel comunicó a la Virgen la concepción del Verbo, para celebrarse dignamente, se celebre el 18 de diciembre, el 8º día antes del nacimiento de nuestro Señor. Ya en la Edad Media, el 18 de diciembre era por excelencia el día de Santa María en España. Fueron aquellos padres visigodos de la Iglesia española los que establecieron este día. San Eugenio, que presidió el Concilio de Toledo, el 10º Concilio de Toledo, San Fructuoso y San Ildefonso. San Ildefonso incluso, para abandonar la vieja liturgia mozárabe y abrazar el rito romano, puso como condición conservar la fiesta de la expectación de Nuestra Señora, la fiesta de la Encarnación, el 18 de diciembre. Así pues, que nuestra alma empiece a participar más intensamente de aquellos ardientes deseos que tenía la Virgen sin mancilla de ver con los ojos al que llevaba en su seno. Nuestras miradas deben hacerse más atentas para espiar la caída del celestial rocío. Y sigamos en nuestra expectación, la expectación de la Virgen, contando con ansiedad los días y las horas que faltan para la realización del prodigio.